Dios te bendiga, te habla el pastor, tu amigo, Pastor Edgar Garcés, de Iglesia Sígueme. Esperamos que en esta hora este mensaje que vas a escuchar sea de edificación para tu vida. Si quieres comunicarte con nosotros, puedes hacerlo a través del 936-207-5286 o también puedes escribirnos a través de email a iglesiasigueme.northhouston@gmail.com. Esperamos que te goces con este mensaje. Dios te bendiga. A la palabra de Dios, hermanos. Como dicen en mi país, vamos a lo que vinimos. Gloria a Dios. Vamos a buscar la Biblia en esta hora en el Salmo 46, versículos del 1 al 3. Vamos a considerar esos versículos. Vive Dios. Salmo 46, versículo del 1 al 3. Y en esta mañana hermosa que Dios ha creado, queremos predicar bajo el tema: la crisis te lleva a una bendición. Amén. La crisis te lleva a una bendición, y queremos leer Salmo 46 del 1 al 3. La palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y la iglesia que se va con Cristo dice: amén. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. Amén. Vamos a orar en esta hora. Padre, en el nombre de Jesús te doy gracias por tu palabra, pidiéndote, Señor, que en esta hora, Señor, tú hables a nuestras vidas. Tú conoces, Señor, la necesidad de nuestros corazones aquí en los hermanos en la iglesia, Señor. Conoces también la necesidad de los hermanos que nos escucharán por internet, la necesidad de los hermanos que nos escucharán en su automóvil cuando reciban una copia de este mensaje, Dios. Padre, yo te pido que conforme a tus riquezas en gloria, tú contestes las peticiones de cada uno, que tú hables a nuestras vidas en esta hora, Señor. Nosotros nos encargaremos de darte toda la gloria y toda la honra, Señor. Úsame de manera especial, y la palabra que ya has puesto en mi corazón y en mi mente, ayúdame a transmitirla por mis labios en esta hora, Señor. Padre, en el nombre de Jesús te doy gracias, Dios. Amén. Amén. Puede sentarse, amado hermano. Vive Dios. La crisis te lleva a una bendición. Quise colocar este título al mensaje, pero hay que hablar la realidad. Hay dos cosas que provoca la crisis, hermano. La crisis va a provocar o una bendición, o te va a llevar a esa bendición, o te va a llevar a un fracaso. Solamente decide usted a dónde lo va a llevar la crisis. Y me explico, vive Dios, porque cuando llega el momento de crisis a nuestra vida, llega la frustración, llega la depresión, y llega el llanto. Y no es que sea malo llorar, malo es quedarse y ahogarse en el llanto. O sea que la crisis, si yo decido quedarme en esa depresión cuando llega la crisis y aceptar toda la depresión y todo lo que viene junto con una crisis, pues me va a destruir. Pero si decido lo contrario, la crisis me va a llevar a una bendición. Y hoy quiero hablar de eso, porque por la palabra les voy a probar cómo la crisis nos puede llevar a una bendición. Vive Dios. Amén. Y quisiera que en esta hora visualizáramos lo que hace un águila. Cuando estudiamos la vida del águila, uno de los beneficios que tienen es que dentro de ella caigan con algo que pueden percibir cuando hay una tormenta. O muchas horas antes de que llegue la tormenta, el águila percibe cuándo va a llegar la tormenta y cuánto falta para que esa tormenta llegue. Ahora, el águila tiene que decidir si se queda en el lugar donde está o decide volar por encima de la tormenta. ¿Ves? Porque la crisis me va a llevar a una bendición o me va a llevar al fracaso. Vive Dios. Y la tormenta, la águila decide qué va a hacer cuando percibe que la tormenta viene de camino.
Vive Dios. Y el águila, miren, hermano, el águila utiliza los primeros vientos de la tormenta. Cuando ella ya sabe que va a llegar la tormenta, ya lo percibe, utiliza los primeros vientos. Cuando la tormenta se está acercando, esas primeras ráfagas, ella las va a utilizar para con ellas alcanzar vuelo, para volar lo más alto que puedan llevarlo esos aires de tormenta y volar por encima de la tormenta. Leía esto, hermano, y me era curioso, porque el águila utiliza la tormenta para volar por encima de ella. Y la crisis me lleva a una bendición. Si el águila decide no utilizar porque está cansada, pues puede ser que hasta muera por la tormenta. Vive Dios. Pero al contrario, utiliza esos primeros aires y vuela por encima de la tormenta. Amados hermanos, y tenemos que entender que la crisis, escuche bien lo que es la crisis, para que pueda usted seguirme en esta mañana. La palabra crisis significa un estado temporal de trastorno y desorganización, caracterizado principalmente por la incapacidad del individuo para abordar situaciones particulares utilizando métodos acostumbrados para la solución de problemas, y por el potencial para obtener su resultado radicalmente positivo o negativo. Amén. Hermano, la crisis significa al mismo tiempo peligro, pero también significa una oportunidad. ¿Ok? Al mismo tiempo tengo que tener cuidado, pero al mismo tiempo es una oportunidad para yo seguir hacia adelante. Amén. Y eso es lo que yo quiero explicar en esta hora, irme por la palabra. Pero antes de entrar a unos versículos bíblicos muy importantes en esta mañana, quiero leerles algo que cuando yo leí me gustó, porque este hombre, un inventor llamado Albert Einstein, todos lo conocemos, ¿verdad? Hemos oído hablar de este hombre. Vive Dios. Él dice que la crisis es la mejor bendición que puede sucederle a una persona o a un país. Interesante, ¿verdad? Que de este hombre salga eso, que la crisis es la mejor bendición que puede sucederle a una persona o a un país, porque la crisis trae progreso. La creatividad nace de la angustia como el día nace de la noche oscura. Es en la crisis que nace la inventiva, los descubrimientos y las grandes estrategias. Quien supera la crisis se supera a sí mismo sin quedar superado. Y Albert Einstein dice que la peor crisis, hermano, la peor crisis es la incompetencia. Quedarse estancado sin hacer nada en el momento de la crisis. Amén. Vive Dios, porque la crisis jamás ha sido creada y diseñada para destruirnos. Es para que nosotros crezcamos, y muchas de las crisis las permite Dios para regalarnos una bendición. Vive Dios. Y por eso en esta hora yo quiero ir a la Biblia, en 1 Samuel capítulo 9 versículo 3. Quiero compartir con ustedes una historia bíblica que me gusta mucho. Vive Dios. En 1 Samuel capítulo 9 habla de un rey. Vive Dios. El rey Saúl. Y yo quiero que usted entienda que el rey Saúl fue desechado por Dios. Eso lo sabemos, lo hemos estudiado, pero usted tiene que entender que el rey Saúl hizo unas cosas, y esas cosas que hizo provocaron que fuera desechado por Dios como rey, pero jamás fue desechado por Dios como un hombre. Vive Dios, sino como rey, como el puesto de rey. Vive el nombre de Dios, hermanos. Y 1 Samuel capítulo 9 versículo 3, escuche bien cómo dice este salmo, esta porción bíblica. Vive Dios. Dice: y se habían perdido las asnas de Cins, padre de Saúl, por lo que dijo Cins a Saúl su hijo: toma ahora contigo algunos de los criados y levántate y ve a buscar las asnas. Amén. Interesante lo que le pasó al papá de Saúl. Vive Dios. Todavía Saúl, cuando leo este texto, no es rey. Todavía no, hermanos. Vive con su padre, trabaja con su padre, viven de la agricultura, viven del ganado. Vive Dios en una posición bastante favorable, pues como dice la escritura, tenían criados, tenían asnas, pero en este momento estaban atravesando una crisis. Visualicemos y pongámonos en el lugar de Saúl y del papá de Saúl.
para ver cuán intensa es la crisis, porque a veces vemos un hermano que llega a la iglesia y está atravesando una situación y uno dice, esa situación la paso yo en bicicleta. Pero a veces, hermano, para ese hermano esa situación es una crisis grande, pero quizás para nosotros no. Amén. Y la crisis que estaba atravesando Saúl y su padre era que habían perdido una asna. Pero visualicemos lo que es un asno. Vive Dios, un asno es un mamífero cuadrúpedo doméstico más pequeño que el caballo, con grandes orejas, cola larga y pelo áspero y grisoso. Es muy resistente y se usa para trabajos en el campo y para la carga. Es conocido como un animal, es conocido como la bestia del campo, como una bestia de carga. Vive Dios. O sea que Saúl había perdido el método que utilizaba para transportar la comida, para transportar lo que tuviera, hermano, las cosas que era su pick-up. Amén. Perdió las pick-up, perdió su camioneta. Vive Dios. El método que utilizaba para transportar lo que iban a transportar, hermano. Imagínese usted, visualice que usted tenga una compañía aquí en los Estados Unidos, que son bien conocidas, las compañías de cortar yarda, y que usted tenga varias pick-up para cargar con todo el equipo de arrastre, ¿verdad? Para arrastrar las máquinas, y que de momento usted se levanta un día por la mañana y está el equipo ahí, pero no están las pick-up o no están las cosas que se utilizan para transportar eso, que es como una traila, que se utiliza un trailer para trabajar con eso. Y están todas las herramientas ahí, todas las máquinas en el suelo, pero no están las pick-up, no están los trailers. Se desaparecieron. Imagínense la crisis que estaba atravesando este hombre, vive Dios, que le dice a su hijo, busca un criado, busca y que te acompañen a buscar la asna. O sea que era un momento difícil, porque se iba a atrasar el trabajo. Si ellos distribuían en algunos sitios la mercancía, se iba a atrasar, porque el método que utilizaban de transporte había desaparecido. Y yo quiero que entienda usted, hermano, en esta mañana, y amigo que nos está escuchando, vive Dios, que muchas veces Dios permite unas cosas en nuestra vida que posiblemente las vemos como crisis, pero es para llevarnos a una bendición mayor. Y dice este capítulo 9 sigue hablando, dice que estuvieron 3 días Saúl y el criado buscando la asna perdida. Y recuerde que no era una asna, eran varias asnas, porque está ahí en plural, vive Dios. Las asnas se habían perdido. Vive Dios. 3 días, hermano, aproximadamente, buscando de ciudad en ciudad, de pueblo en pueblo, buscando las asnas, vive Dios. Y llegó un momento dado que Saúl le dijo al criado, le dijo, regresemos porque ya van varios días y mi padre tiene que estar angustiado porque no nos encuentra, porque no hemos regresado. Olvidémonos de la asna y regresemos a la casa de mi padre, que debe estar muy angustiado. Pero el criado de Saúl, me imagino yo, hermano, la Biblia no lo dice, pero en el trayecto de preguntando por los pueblos, por las aldeas, preguntando si habían visto la asna, posiblemente escuchó lo que le dice a Saúl en este momento. Le dice a Saúl, he escuchado, sé de que hay un profeta, hay un vidente, porque en este tiempo el profeta de Dios se conocía como el vidente. Y le dice, hay un vidente en la ciudad. Vayamos a consultarle a ver si nos da indicio de dónde están las asnas. Vive Dios. Pero Saúl le dijo a su criado, le dijo, no podemos ir allá porque tenemos un problema. Al vidente hay que darle un presente cuando vamos a consultarle. Y no tenemos nada, se nos acabó el pan, se nos acabó todo. ¿Qué le vamos a llevar? La Biblia dice que el criado sacó de su bolsillo, ¿verdad? Me imagino que metió la mano en el bolsillo y sacó medio ciclo de plata. Medio ciclo de plata equivale a un denario. Un denario equivale a la paga de un trabajador de un día. Así que ya usted más o menos sabe cuánto dinero sacó el criado. Vive Dios. Amén. Y dice, esto es bien profundo, hermano, porque la mentalidad de Saúl en esta porción bíblica, acuérdense que yo estoy predicando en esta hora de la parte A de Saúl, antes de que Saúl comenzara a hacer lo malo y Dios lo desechara.
la parte A de Saúl, y el pensamiento en Saúl en este momento era que al profeta había que darle una bendición, había que darle algo para ayudarlo, ya que ellos iban a ir donde él a consultarle algo, ¿verdad? Y que mucho se ha perdido en este tiempo, aunque ese no es el tema, pero que mucho se ha perdido el bendecir al siervo de Dios cuando va a ministrar a una iglesia. O las iglesias a veces miran y dicen, déjame ver, este es conocido o no es conocido, porque si no es conocido le voy a dar tanto, si es conocido hay que darle más. Amén. Pero ese no es el tema, no voy a entrar por ahí, pero la mentalidad de Saúl, hermano, se ha perdido en estos tiempos, vive Dios. Y Saúl le dice al criado, está bien, eso es suficiente, vamos a consultarle. Y al otro día van de camino a la ciudad a consultar al profeta. Están preguntando dónde está el vidente, dónde está el profeta de Dios. Y se encuentra con unas doncellas en el pozo sacando agua. Y le preguntan y le dicen, sí, él está aquí, sube y ve rápido porque ya mismo van a hacer un sacrificio. Y sabes que no va a poder atenderte cuando suban al lugar para hacer el sacrificio. Y ellos se apresuraron, hermanos, a ir a preguntarle a Samuel, porque era el profeta que estaba, el profeta Samuel. Pero ya Dios, escuche bien, hermano, porque la crisis te va a llevar a una bendición. Ya Dios había hablado a Samuel, se le había revelado el día antes diciéndole, mañana a esta hora va a venir el que he escogido para rey, para que reine sobre mi pueblo. Amén. Y Saúl, hermano, fue escogido por Dios para reinar en el pueblo de Israel, porque el pueblo había pedido rey. Pero Saúl dañó las cosas y luego Dios escoge a David. Amén. Pero yo quiero que usted entienda que sí, Saúl había sido escogido por Dios. La única diferencia de Saúl y David es que Dios escogió a Saúl conforme el pueblo quería rey. Saúl era un hombre alto. Y eso es lo que estaba buscando el pueblo. Luego Dios escoge a David, pero lo escoge como Él lo quiere, hermano. Y quizás cuando le pasó a Samuel, cuando vio a David, que no vio un rey en David, pero Dios vio un rey en David. Porque Dios no mira lo que mira el hombre, porque el hombre mira lo que está delante de sí, pero Dios mira el corazón. Amén. Y Dios escoge a Saúl conforme se lo estaba pidiendo el pueblo. La Biblia dice que no había nadie en la ciudad, nadie entre los hijos de Israel que fuera más alto que Saúl. Vive Dios. O sea que Dios escogió a un hombre como lo estaba pidiendo el pueblo, pero después este hombre le dio la espalda a Dios y provocó pues lo que sabemos que está en las escrituras, que el pueblo sufrió y todo hasta que David agarra el reino. Vive Dios. Amén. Y la parte A de Saúl, cuando se encuentra con Samuel, ya Dios se le había revelado a Samuel y sabía que iba a llegar el hombre que tenía que ungir como rey. Y cuando Samuel lo vio, a la misma hora que Dios le dijo, lo miró y le dijo, las asnas han sido encontradas. Vive Dios. Porque ya Dios había hablado con Samuel. Y Saúl le dijo, usted es el profeta de Dios, estamos buscando el profeta. Y él le dijo, sí, yo soy el profeta. Y yo quiero que tú sepas que las asnas ya han sido encontradas. Y que todo lo que hay en Israel es para ti. Para ti, tu casa y tu padre, vive Dios. Y ahí Saúl le dice, pero ¿quién soy yo? Porque Saúl no había caído en cuenta que la crisis de la asna lo estaba llevando a una bendición. Vive Dios, amén. Porque la crisis siempre, hermano, nos llevará a una bendición. Pero tenemos que entender, vive Dios, que en el proceso de la crisis, pues la situación es difícil, hermano. La situación es dura y a veces no vemos que vamos a alcanzar una bendición. A veces vemos todo lo contrario. A veces vemos que ya Dios se olvidó de mí, que ya Dios no se acuerda de mí, que ya Dios, ¿qué pasó? ¿Por qué Dios me trajo a este lugar? ¿Por qué Dios permite esta situación en mi vida? Y se nos olvida que esta crisis que estamos atravesando hoy es la bendición que nos va a ayudar a alcanzar la bendición mañana. Vive Dios, la crisis me lleva a una bendición. Uno de los problemas que tenemos nosotros como cristianos es que pensamos que en el momento de la crisis Dios tiene que aparecer o bajar un ángel del cielo a sacarnos, a rescatarnos, a ayudarnos, a darnos nuevas fuerzas. Y muchas veces, pues hermano, no es así. Muchas veces hay que derramar lágrimas, muchas veces nos cuesta, vive Dios. Y muchas veces, como dice la escritura y como dice nuestro texto de la iglesia, hay que cargar esta cruz.
Vive Dios, amén. Vive Dios y hay que cargarla. Vive Dios y hay que seguir hacia adelante, no importando las situaciones que lleguen a nuestra vida. Isaías 43:2, hermano. Escuche cómo dice Isaías 43:2. Cuando pases por las aguas yo estaré contigo, y si por los ríos no te anegarán. Cuando pases por el fuego no te quemarán, ni la llama arderá en ti. Es un texto muy interesante, porque aquí está diciendo que yo voy a pasar por el agua. Vive Dios, pero cuando yo pase por el agua, dice la Biblia, yo estaré contigo, dice Dios. O sea que no siempre cuando yo me pare frente al mar va a venir Dios a abrir el mar en dos para que yo pase en seco. Amén. Van a haber momentos que el mar va a estar ahí, voy a tener que cruzarlo así como está, pero Dios ha prometido estar conmigo y que no me voy a ahogar. Dios ha prometido, hermano, y dice también, y que los ríos no te anegarán. Cuando pases por el fuego no te quemarán, ni la llama arderá en ti. O sea que van a llegar momentos que yo voy a atravesar, que voy a tener que cruzar el fuego, hermano. Pero en esos momentos de crisis es donde Dios ha dicho en su palabra que que estará conmigo y que no me voy a quemar, que las llamas no arderán en mí, vive Dios. Pero hermano, el proceso de atravesar el río, el proceso de atravesar ese mar, el proceso de atravesar el agua, de atravesar el fuego, es el proceso difícil del cual estoy hablando ahora, que te va a llevar a una bendición. Vive Dios, ese proceso ya está escrito, no me lo inventé yo, hermano, está escrito: cuando pases por las aguas yo estaré contigo, y si por los ríos no te anegarás. Cuando pases por el fuego no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Vive Dios. Pero nosotros que tenemos raíces pentecostales, muchas veces tenemos el pensamiento de que Dios va a estar siempre ahí para abrir ese mar. Vive Dios. De que Dios siempre ha prometido abrirlo, y no necesariamente Dios ha prometido abrir el mar. Como hemos estudiado la Biblia en Josué, hermano, pensamos que siempre los muros van a caerse, que pensamos que siempre que le demos vuelta y que gritemos y que toquemos instrumentos, los muros caerán al piso, hermano, y a veces le damos 7 vueltas y a veces le damos 14 vueltas y le damos 20 vueltas y el muro no cae, porque muchas veces, hermano, el muro no caerá. Muchas veces yo tengo que hacer algo, vive Dios, y yo quiero probarlo por la palabra, porque usted dirá: el pastor se volvió loco. ¿Cómo es posible que el muro no se va a caer si yo le doy vueltas? Si la Biblia dice que Josué le dio vueltas y el muro cayó, vive Dios. No, hermano, a veces el muro no va a caer, vive Dios. No me he vuelto loco, pero lo voy a explicar en esta hora. Busque conmigo, vive Dios, busque conmigo Génesis capítulo 4, versículo 22. El pastor no se ha vuelto loco, ¿sabe? Son situaciones que llegan a nuestra vida y que nosotros pensamos utilizar todas las herramientas posibles que ya conocemos, y a veces el muro no se cae. Perdón, hermano, es Génesis 49, 22. Amén. Génesis 49, 22. Escuche bien cómo dice. Antes de leer esta porción, yo quiero que usted entienda y entre en la porción. Jacob estaba a punto de morir, y Jacob llama a todos sus hijos, y los hijos de Jacob son las 12 tribus de Israel. Cuando Jacob llama a sus 12 hijos, a punto de morir Jacob, comienza a bendecir a cada uno de sus hijos, pero comienza a decirle lo que le va a pasar a cada uno de ellos. Le comienza como a profetizar lo que va a suceder con ellos. Y comienza con cada uno de ellos, en el orden que nacieron, comienza a decirle. Pero cuando llega el momento de José, yo leo esta palabra, hermano, y yo tengo que detenerme aquí. Cuando llega el momento donde él le habla a José, vive Dios, en Génesis 49, 22. Escuche cómo dice la Biblia. Jacob le dice a su hijo José: rama fructífera es José, rama fructífera junto a una fuente, cuyos vástagos se extienden sobre el muro. Interesante, hermano. Dice que rama fructífera es José, rama fructífera junto a una fuente, cuyos vástagos se extienden sobre el muro. Hermano, Jacob le está diciendo a José que va a atravesar situaciones donde muchas veces esos muros no caerán, pero tendrás que extenderte, estirarte y pasarle por encima del muro.
Hermano, yo no sé si usted entiende, pero hay muros en nuestra vida que por mal vueltas que le demos no caerán frente a nosotros. Hay muros que vamos a tener que pasarle por encima. Vamos a tener que estirarnos, hermano. Vamos a tener que crecer para cruzar ese muro. Y hay situaciones y crisis, hermanos, que en nuestra vida que llegan y no sabemos cómo hacer, no sabemos cómo lograr cruzar esta crisis, porque tenemos siempre, nosotros los pentecostales tenemos la estrategia de tener un marrón en la mano y con el marrón destruir el muro, porque es que eso es lo que dice la Biblia, que el muro tiene que caer, vive Dios. Pero hermano, Jacob le está diciendo a su hijo José que va a tener que estirar, situaciones van a llegar y vas a tener que estirarte para pasar por encima del muro. Le dice: rama fructífera, José, rama fructífera junto a una fuente cuyos vástagos se extienden sobre el muro. Porque hermano, las situaciones llegan y a veces las estrategias que conocemos no es la mejor. Y a veces oramos y a veces ayunamos, hermano, y pedimos consejería y ese muro no se cae, porque es que ese muro Dios no va a permitir que se caiga, porque Dios quiere permitir que tú crezcas a través de ese muro. Y yo considero que estos son los mejores, hermanos, en nuestra vida, porque estos muros nos provocan crecer, nos provocan estirarnos, hermano, y es ahí donde Dios permite llevarnos a otro nivel. Es ahí donde Dios permite que la crisis nos lleve a una bendición. Y hay muros que no caerán, y el muro que se pare frente a usted, hermano, la situación que usted tenga que no la pueda tumbar, que no pueda, hermano, pásele por encima, crúcelo, extiéndase, estírese, crezca y suba, hermano, porque Dios va a nosotros, vive Dios. Quiero hablarles en esta hora de un niño, vive Dios, aquí en los Estados Unidos, un niño que le gustaba el deporte, vive Dios. Y escuche bien esta historia de este niño. Le encantaba el deporte, le gustaba, jugaba baloncesto, jugaba fútbol americano y jugaba béisbol, vive Dios. Pero lo más que jugaba con su hermano mayor era baloncesto. Y jugaban en su casa, hermano, horas y horas, y lamentablemente, tristemente, salían siempre peleando porque el niño quería ganarle a su hermano mayor. Y usted sabe que en este juego las pulgadas cuentan, y como su hermano era más alto, era más ágil, era mayor, siempre le ganaba. Vive Dios, hasta que su hermano mayor ya decía: no juguemos más nada, porque salían peleando, vive Dios, porque el niño menor, el más pequeño, siempre quería ganar, siempre quería buscar la forma de ganarle a su hermano mayor, y siempre terminaban en una discusión. Vive Dios. Fueron creciendo estos niños, pero continuaban jugando y siempre terminaban en una discusión. Su familia vivía en Brooklyn, Nueva York. Se mudaron a Carolina del Norte, a una zona que se llama Washington. Allí se mudaron y fueron a la escuela, estos niños, a hacer nuevamente amigos, ya que los padres habían decidido mudarse. Y a la edad de 15 años, el niño ya era un jovencito. Todavía le gustaban los deportes, pero vio una oportunidad en esta nueva escuela para él. Y a la edad de 14, 15 años, hermano, él vio este anuncio donde la escuela estaba reclutando 15 jugadores para el equipo que se llamaba Basti y 15 jugadores para el equipo que se llama Basti Junior. Pues claro, él quería entrar al grupo que era Basti porque era el mejor grupo de la escuela, de la high school. Era el grupo que miraban los demás, las universidades, porque Basti Junior era más inferior. Y en la escuela, pues eso se catalogaba como respeto, el que estaba en Basti al que estaba en Basti Junior. Y él quería entrar al equipo, pero no era un buen jugador. Pero todo el mundo lo veía con la bola y sabía que la movía muy bien, que se movía de lado a lado y que tenía un entusiasmo mucho más que los demás niños. Pero medía 5'7" para este tiempo, este niño, y pues trató de hacer el esfuerzo. El día de la audición jugó como lo más que él pudo jugar, trataba de encestar, no podía, pero se movía bien, movía el balón. Todos los maestros, coaches y todos que trabajaban con los equipos lo miraban, ninguno lo conocía, excepto uno que había oído hablar algo de él, que venía de otro estado, pero lo miraron así, y él fue con su mejor amigo que medía 6 pies.
y su amigo jugaba un poco mejor y fueron y hicieron lo que tenían que hacer, los vieron. También estaban los padres de todos estos niños, vive Dios, eran como 50 niños, hermanos, que estaban ahí tratando de entrar al equipo y solo escogen 15 y los otros 15 pues se van entonces al equipo de Basti Junior y hicieron todo lo que tenían que hacer, pero pasaron unos días, hermano, y llegó el momento donde colocaban una lista en el bulletin board donde ellos iban a estar los nombres de los niños seleccionados para el Basti y los niños seleccionados para el Basti Junior en orden alfabético. Llegó ese momento y ese montón de niños, hermanos, ahí, jovencitos ya mirando sus nombres, y unos se veían en la lista, comenzaban a gritar y a celebrar, otros comenzaban a llorar porque quizás no estaban. Cuando el amigo del joven ve su nombre, el de 6 pies ve su nombre en la lista, comenzó a gritar emocionado, pero el muchacho, hermano, no se encontró en la lista. Y buscó nuevamente y tampoco se encontró en la lista. Vive Dios. Y simplemente pues tenía que ir a las clases, fue a las clases, con su mente estaba turbada, estaba decepcionado, estaba triste, el joven hermano, y estaba loco que tocara la campana para irse a su casa, y cuando sonó el timbre, corrió con todas sus fuerzas a su casa, llegó a su cuarto, cerró su puerta con llave y empezó a llorar. Porque él quería jugar en el equipo Basti y no había sido seleccionado porque no era un buen jugador y no tenía la estatura correcta. Vive Dios. Y allí comenzó a llorar hasta que sus ojos se hincharon, hermanos. Y luego de esto llegó su madre a su casa y le explicó la situación. Cuando la madre vio que el niño tenía los ojos hinchados, sabía que algo andaba mal. Y la madre lo vio y le explicó, él le explicó todo y volvió el llanto nuevamente. Y la madre le dijo: no te preocupes, todo está en control. Pero en la próxima semana el joven le decía a su mamá: mamá, yo necesito ser más alto, yo necesito crecer. Vive Dios, recuerde que hay muros, hermanos, que tenemos que crecer para cruzarlos. Vive Dios, yo necesito ser más alto, le decía a su madre. La madre, de una forma graciosa, lo único que le decía era: échale sal a los zapatos, póntelo y reza. Échale sal y reza. Vive Dios. Y el padre le decía al niño, al joven, le decía: tú podrás ser lo más alto que quieras ser. Le decía: atesora eso en ti. Tú vas a crecer y vas a llegar al lugar más alto que tú quieras llegar. Tú lo puedes hacer con entusiasmo, con práctica, no te rindas, y vas a llegar a lograr hacer lo que quieres ser en la vida. Y este niño practicaba todos los días. No había sido seleccionado en el equipo, pero todos los días iba donde el coach y le decía que quería ayudar, y era rechazado todos los días. Vive Dios. El equipo, pasaron los meses, el equipo siguió creciendo y siguió ganando juegos hasta que cualificó para los playoffs y ya iba para el campeonato, hermanos. Y este joven le dijo al coach: yo quiero ir a ese juego porque yo quiero ver el equipo, yo quiero ayudar, yo quiero hacer algo. Y el coach le decía: no puedes, tú no fuiste seleccionado, no puedes jugar con nosotros, no puedes estar. Y todos los días seguía el joven ahí que quería ir, que quería ver jugar, que quería ir en el bus, que quería viajar con los jugadores como si él fuera un jugador, y el coach le decía que no, pero ya faltaban 2 días y el coach le dijo, porque él seguía persistiendo ahí en lo mismo, y le decía: bueno, como único tú puedes ir es que carguen los uniformes de los jugadores. Y él le dijo: si tengo que hacer eso para ir, yo lo voy a hacer. Hermano, y para este joven fue el momento, él dice que fue el momento más duro de su vida a esa edad. El momento de cargar los uniformes, porque cuando él cargaba los uniformes para ir al bus, mientras los jugadores con este guille único, ¿verdad? Que ya van para la final, los padres súper contentos con sus hijos. Yo quiero que usted sepa que aquí en este país los padres invierten mucho en los niños, porque en esa edad pueden ganar una beca para jugar en la universidad, y en la universidad, si juegan bien, pueden ganar entrar a la NBA. Y los padres aquí son así, bien deportistas. Y una de las cosas que le duele a este joven es que cuando está cargando los uniformes, él percibe y escucha los comentarios de los demás padres.
y decían, este no era el que movía la bola y el que tenía mucho ánimo, y ahora está cargando los uniformes de nuestros hijos. Y él cruelmente, hermano, eso le dolió, a tal punto que este joven le dolió tanto que esto fue, en vez de él quedarse y deprimirse, lo impulsó. Hermano, esta situación lo impulsa a meterle más ganas, hermano, al juego de baloncesto. Cargó los uniformes y ganó, el equipo ganó, pero el otro año escolar volvió de nuevo a solicitar, pero ya había practicado mucho más. Y había algo que había ocurrido en todo el año y él no se había dado cuenta. Y era que había crecido de 5-7, ahora entró al nuevo curso escolar en la high school, creo que era grado 11, entró con 6 pies de estatura. O sea que creció en un año de 5-7 a 6 pies. Ahora sí había sido seleccionado, había mejorado su tiro y estaba jugando mucho mejor. Vive Dios, no se rindió. Siguió hacia adelante, creció y pasó su crisis, hermano. Y luego este joven lleva el equipo a ganar campeonato. Es así tanto que le dan una beca, de tan bien que juega, le dan una beca. Le dan una beca y puede jugar en la Universidad en la Universidad de Carolina del Norte. Y es aceptado y juega y gana medalla de oro, hermano, gana campeonato a tal grado que la NBA lo vienen a ver los jugadores. Y llegó otro momento de crisis, dice la historia de este joven, cuando el equipo de Portland lo rechazó por otro jugador que era más alto que él. Vive Dios, él volvió a vivir lo que había vivido en aquel entonces cuando era más joven, vive Dios, en la high school. Y no le quedó otro remedio, hermano. Yo digo que fue el error más grande que pudo haber hecho Portland, porque luego recibe la oferta de los Chicago Bulls, hermano, donde este equipo le dice, mira, te queremos en nuestro equipo. Y sí, hermano, estoy hablando de Michael Jordan, la leyenda, como dicen por ahí, el mejor jugador que dicen del mundo. Vive Dios. Y Michael Jordan es seleccionado por los Chicago Bulls, llevando así al equipo a ganar 6 campeonatos, hermano, en la NBA. Y pocos han hecho eso, ninguno más que él, vive Dios. Amén. Pero cuando es entrevistado por ESPN, ESPN en una ocasión, y le preguntan de su niñez, él dice que el momento más duro y más difícil fue cuando cargó aquellos uniformes y los padres gritaban comentarios, hacían comentarios dolientes, hirientes hacia su persona. Pero él decidió no quedarse y él decidió estirarse y cruzar por encima del muro, hermano. Y la crisis me va a llevar a mí a una bendición. Este hombre llamado Michael Jordan, hermano, usted lo conoce, sabe que Nike lo firmó, que gana todavía hoy, no juega y la NBA le paga 30 millones al año y no está jugando en la NBA. ¿Por qué? Porque él tiene calzado, tiene tenis, tiene anuncios, hermano, es famoso. Vive Dios, Nike le paga 150 millones, tiene su propia marca, hermano, y se hizo millonario, vive Dios. Y el padre le dijo, tú vas a llegar a ser lo más alto que tú quieras ser. Porque este joven se pudo haber quedado en su casa llorando, pudo dejar de practicar, dedicarse al fútbol, dedicarse a la pelota. Su padre le decía, dedícate mejor a jugar béisbol, que ese era el deporte que el padre quería que jugara él. Vive Dios, por eso más adelante en su carrera usted ve que su padre muere y Michael Jordan regresa y se retira y se va a jugar béisbol, porque lo sentía en su corazón que su padre le decía juega béisbol. Vive Dios. Y yo quiero que usted entienda, hermano, que hay momentos en nuestra vida donde no tenemos otra alternativa que crecer y cruzar por encima del muro, hermano, porque no lo podemos derribar, porque hay situaciones que van a llegar que Dios quiere que crezcamos y vayamos a otro nivel. Ese muro Dios no lo quiere derribar, ese mal Dios no lo quiere abrir, ese muro Dios quiere que usted le pase por encima. Vive Dios.
Y en el camino vamos a encontrar personas que se van a fijar en nuestros detalles. Hermano, yo me vine para este país a abrir una obra en obediencia a Dios. Usted no sabe la gente que me está murmurando, criticando, viendo los detalles. ¿Cuánta gente te ha llegado? ¿Cuánta gente ya tiene? Hermano, preguntándome números, ¿cómo te va? ¿La casa la vendiste? Mira, este hombre es un fracasado. Mira, se fue para allá y está allí. Ahora se cambió de hotel. Ya, ¿entiende, hermano? Porque la gente nos está velando y está pendiente a los detalles y no a lo primordial. Vive Dios. En una ocasión, Sherlock Holmes y su amigo, el doctor Watson, estaban siguiendo la pista de un crimen, de un asalto, de algo que ocurrió en esa época. Y la pista los llevaba a llegar al campo, a un bosque bien adentro. Lo que no sabía Sherlock Holmes y lo que no sabía el doctor Watson era que el criminal había dejado la pista a propósito para que ellos se perdieran en el bosque. Amén. Y lo que ocurre es que mientras ellos están buscando la pista, cae la noche. Cuando cae la noche, ellos no saben ahora cómo salir del bosque. Y decide, Sherlock Holmes decide y le dice a Watson, es mejor que acampemos en este lugar y que mañana con la luz del día regresemos de nuevo a la ciudad. Y así montan la casa de acampar y se acuestan a dormir, y como a las 3 de la mañana, Sherlock Holmes con el codo toca a Watson y le dice, Watson, ¿estás despierto? Watson le dice, ahora sí. ¿Qué pasa? Dice, Sherlock Holmes le dice, mira arriba y dime qué ves. Y el doctor Watson, para impresionarla, comienza a decirle, mira, veo las estrellas a miles de años luz brillando con su mayor esplendor. Veo la Osa Mayor brillando fuertemente, la Osa Menor también, y me doy cuenta que la luna está en su cuarto menguante. Todo eso veo. El Sherlock Holmes le dice, wow, ¿estás seguro que eso es todo lo que tú ves? Y le dice, sí, eso es lo que veo. ¿Qué ves tú? Y Sherlock Holmes le dice, yo veo que nos robaron la casa de campaña. Vive Dios. ¿Por qué, hermano? Porque el doctor Watson quería impresionar a su colega con todo lo que veía, pero se había olvidado de lo primordial, y él se fijó en todos los detalles, pero no de lo primordial. Y mucha gente se fija en ti, y cada vez que hay un muro en ti, van a criticarte, van a juzgarte, porque se están fijando en ti, pero no se fijan en lo primordial, que te estás estirando para pasar por encima del muro. Quizás usted me vea a mí en una situación en estos meses difícil, porque ahora tengo que buscar otro apartamento, quizás no sé ni para dónde meterme, quizás la iglesia pues estamos dándole promoción y llegan vidas de vez en cuando, pero no el número que esperábamos para estos meses. Vive Dios. Y la gente nos criticará, la gente hablará mal de nosotros, pero no saben, vive Dios, que nos estamos estirando para pasar por encima del muro, hermano. ¿Por qué? Porque la gente se fija en los detalles, porque la gente no puede vivir su vida y quieren vivir la de todos los demás, vive Dios. Porque la gente no entiende, vive Dios, muchas cosas que ya Dios ha tratado contigo, con tu vida, que has tratado que ha tratado con tu ser, vive Dios, aleluya, y no entienden que ese muro que se ha levantado, ya yo lo estoy cruzando, ya yo estoy pasándole por encima, yo estoy a punto de alcanzar mi bendición. Yo no sé si usted que me está escuchando, hermano, amigo, que está escuchando esta grabación, está a punto de alcanzar su bendición, pero no es momento de echarse a llorar en llanto, no es momento de irse a la tristeza, es momento de pasar por encima del muro, porque esa crisis me va a llevar a una bendición. Que estamos en momentos duros y difíciles, pero Dios me va a llevar por encima del muro. Vive Dios. Yo quiero terminar con un texto en 2 de Corintios 4, versículos 8 y 9, que dice el apóstol Pablo, lo dice de esta manera. Lo dice, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados,
pero no destruido. Yo recuerdo, hermano, para el 2008, el huracán George, que yo me paré en la puerta de la casa, de mi casa, de mis papás, y miraba por aquella puerta un pequeño rectángulo de ventanita de cristal que tenía la puerta de madera. Y yo veía, hermano, como el huracán y los vientos soplaban aquella palmera, hermano, de tal forma que la palmera, la parte arriba en Puerto Rico se dice la palma, acá se dice palmera, la punta de la palma tocaba el suelo, hermano, se doblaba pero no se partía, vive Dios, y tocaba el suelo y volvía, pero no se partía, hermano, porque nosotros tenemos que ser como la palmera, vive Dios, amén, que aunque lleguen situaciones, aunque nos murmuren, aunque nos critiquen y nos digan ese muro, este no va a pasar, ese muro, vela que te lo digo, ya mismo se regresa a Puerto Rico, este no va a pasar, vive Dios, pero hermano, nos estamos estirando para pasar por encima del muro. Estírate, amigo que me escucha, esa situación, vive Dios, esa crisis te quiere llevar a una bendición, pero es momento de que entiendas que ese muro no se va a caer, que ese muro, vive Dios, que ese mar no se va a abrir, pásale por encima, crece, estírate y logra lo que Dios te ha llamado a hacer, logra el propósito, el plan de Dios en tu vida. Es momento de estirarte y de que entiendas que esa crisis te va a llevar a una bendición. Póngase de pie, hermano. Vive Dios, queremos orar, vive Dios en esta hora. La crisis te lleva a una bendición. Vive Dios. Olvídese de la gente que se concentra en los detalles de su vida. Usted preocúpese por lo primordial, vive Dios. Aleluya, la crisis te lleva a una bendición. Yo quiero orar, vive Dios. Es más que menos aquí, hermano, está atravesando una crisis en su vida. Vive Dios, los que nos están escuchando posiblemente también estén atravesando crisis en su vida en esta hora. Y hoy Dios te está diciendo que quiere que pases por encima de tu crisis. Vive Dios, que lo puedes lograr. Dios ha prometido estar con nosotros. Vive Dios todos los días hasta el fin. Y yo quiero orar. Yo quiero orar para que Dios le dé nuevas fuerzas a cada uno de los hermanos aquí en la iglesia, a cada uno de los que nos están escuchando, de los que nos escucharán por internet. Vive Dios. Vamos a orar en esta hora, Padre, en el nombre de Jesús. Te doy gracias por tu palabra, Dios. Padre, en esta hora te he pedido que podamos salir de este lugar con nueva fuerza. Las necesitamos, Señor. Sabes que las situaciones llegan, que los problemas siempre llegan sin llamarlo, y las crisis también, Señor. Y por eso en esta hora te pedimos nuevas fuerzas para cada uno de nosotros, de los amigos que nos están escuchando, los hermanos, Señor, también que nos están escuchando, danos la fuerza, Señor, para atravesar las situaciones, las crisis que llegan, para poder crecer y pasar por encima del muro, para poder recibir la bendición que esta crisis nos va a dejar, Señor. Darnos las fuerzas para continuar. Ayúdanos a entender, Dios mío, que no es con nuestras propias fuerzas, sino con las tuyas para poder vencer. Y en este momento, Espíritu Santo, Dios, te pedimos que nos dé las fuerzas para continuar hacia adelante. Ayúdanos a seguir predicando tu palabra. Ayúdanos a seguir promoviendo tu iglesia, y que cada día se añadan a tu iglesia los que van a ser salvos. Padre, en el nombre de Jesús, bendice a cada vida, a cada hermano en este lugar. Te damos gracias, te damos la gloria y la honra. Gracias, Dios. Amén. Amén. Dios les bendiga y recuerde que Dios cambia nuestra historia.